si tenéis permiso. Sí. Vale. Vale, pues entonces sigo con lo que estábamos viendo. Y nada, y aquí tenéis, como os digo, de acuerdo a la función autocovarianza, ¿de acuerdo? El primer elemento es la covarianza entre z sub t y z sub t menos 1, gamma 2 entre z sub t y z sub t menos 2, y así de forma sucesiva. Y esto es lo que se llama la función de autocovarianza. Por favor, tened mucho cuidado porque hay un elemento que no es una covarianza, que sería el gamma 0. Tened mucho cuidado porque el gamma 0 no es la covarianza, porque claro, sería la covarianza entre z sub t y z sub t. Eso no tiene sentido. El gamma sub 0 es la varianza de z sub t. Es la varianza de la serie, ¿eh? Entonces, tened mucho cuidado porque la función de autocovarianzas va a ser esta y el elemento gamma 0 es la varianza. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, cuando ponga gamma 0, es la varianza, porque es la covarianza entre z sub t y z sub t, que es la varianza, claro. No es una covarianza. Entonces, tened mucho cuidado porque los gammas, ¿vale?, del 1 al k son autocovarianzas, pero el gamma 0 no es una covarianza, es la varianza, ¿vale? Que lo vamos a llamar así a partir de ahora también, gamma sub 0. Y esto es lo que se llama la función de autocovarianza. Mide la relación lineal que existe entre una variable y esa misma variable en otro momento del tiempo, entre z sub t y z sub t menos 1, o entre z sub t y z sub t menos 2, y así de forma sucesiva. ¿Entendemos este concepto entonces, el 10? Venga, pues vamos a pasar al concepto 11, que ya es el penúltimo, ya quedan dos. Vamos a ver el 11 entonces. ¿Qué es la función de autocorrelación simple? Se llama así la función de autocorrelación simple. Vamos a ver la función de autocorrelación simple. La función de autocorrelación simple. Para escribir menos se le puede llamar por las iniciales ACF o también se le puede llamar FAS. Siempre para escribir menos la función de autocorrelación simple vamos a llamarla ACF en inglés o FAS en español, función de autocorrelación simple. Este concepto 11 que va a ser bastante importante, que es lo que se llama la función de autocorrelación simple, ACF o FAS. Vamos a ver la función de autocorrelación simple, la ACF o FAS. Y claro, como dice su nombre, no deja de ser correlaciones de estadística. Es la función de autocorrelación simple. Entonces, son correlaciones. Lo que ocurre es que en vez de ser la correlación lineal que existe entre una variable y otra variable distinta, es la correlación que existe entre una variable en un momento del tiempo y esa misma variable en otro momento distinto. Es decir, vamos a ver qué correlación existe entre el consumo de este año y el consumo de hace 20 años. ¿De acuerdo? Siempre va a ser la misma variable, pues se llama auto, porque es la misma variable, pero en diferente momento del tiempo. Y es lo que va a medir la función de autocorrelación simple. Vamos a poner la definición, me ponéis a partir de ahora la ACF para escribir menos. La ACF mide la correlación lineal que existe, copiarme la definición, mide la correlación lineal que existe entre una variable en un momento del tiempo mide la correlación lineal que existe entre una variable en un momento del tiempo y esa misma variable mide la correlación lineal que existe entre una variable en un momento del tiempo y esa misma variable en otro momento distinto. Mide la correlación lineal que existe entre una variable en un momento del tiempo y esa misma variable en otro momento distinto. Mide la correlación lineal que existe entre una variable en un momento del tiempo y esa misma variable en otro momento distinto. Mide la correlación lineal que existe entre una variable en un momento del tiempo y esa misma variable en otro momento distinto. Y esa misma variable en otro momento distinto. ¿Vale? Los elementos de esta función lo vamos a llamar siempre así. El primer elemento vamos a llamarlo ρ1,
¿vale? El primer elemento siempre vamos a llamarlo ρ1, ¿de acuerdo? Y siempre se va a calcular dividiendo la covarianza entre la varianza. Siempre este elemento lo vamos a calcular igual. Vamos a coger el gamma 1, que es la covarianza entre z sub t y z sub t menos 1, y lo voy a dividir por el gamma sub 0, por la varianza de la serie. ¿De acuerdo? El elemento ρ sub 2 lo haremos lo mismo. Haremos el gamma 2 y lo partiremos por la varianza, por el gamma 0. Y así, puntos suspensivos, el momento ρ sub k, que será gamma sub k partido gamma 0. ¿Vale? Entonces, para calcular la ACF, la función de autocorrelación simple, simplemente lo que se hace es coger las covarianzas y se parten por la varianza. ¿Vale? Cuando sea el ρ1, gamma 1 entre la varianza, entre gamma 0. ρ2, gamma 2 entre la varianza, que es gamma 0. ρ sub k, pues gamma sub k partido gamma 0. Y claro, esta función, ya sabéis que como son correlaciones, ¿entre qué valores se va a encontrar? ¿Alguien recuerda los coeficientes de correlación entre qué valores se encontraban en estadística? ¿Alguien los recuerda? 0 y 1 puede ser. Entre 0 y 1. Y no podía ser correlación negativa. Sí, es verdad, sí. Menos 1 y Correcto, 1. entre menos 1 y 1. Muy bien. Entonces, recordar que estos elementos siempre están entre menos 1 y 1. Menos 1 menor o igual que ρ sub k y menor o igual que 1. Esto se va a cumplir siempre, ¿vale? Para todo k, ¿eh? Entonces, todos los elementos, como son correlaciones, tienen que estar entre menos 1 y 1, porque la correlación puede ser positiva o puede ser negativa, ¿vale? Se pueden mover las variables en el mismo sentido o en sentido contrario. Y dividiendo la covarianza entre la varianza, vais obteniendo los coeficientes de correlación que hacen falta para esta función. ¿Vale? Y esto es lo que se llama la ACF o FAS, la función de autocorrelación simple, que es un concepto que también se va a utilizar, como veréis ahora, muchísimo, ¿vale? Y ya vamos a ver el último concepto, ¿vale? Que ya con esto terminamos el primer epígrafe, que son los conceptos fundamentales. Vale, vamos a ver entonces ya el último concepto, que es la función de autocorrelación parcial. Se llama así la función de autocorrelación parcial. Vamos a ver la función de autocorrelación parcial. Vamos a ver la función de autocorrelación parcial. Para escribir menos a partir de ahora, vamos a llamarlo así, PACF, o en español, FAP. Función de autocorrelación parcial, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, para escribir menos, la llamaremos PACF o FAP, como queráis. Y no hace falta estar escribiendo la función de autocorrelación parcial. Es la función de autocorrelación parcial, la PACF o FAP. Muy bien, y lo que voy a hacer ahora yo es deciros cuál es la diferencia con la simple, es decir, entre la parcial y la simple, qué diferencia existe, ¿de acuerdo? Y es que vais a ver que realmente la parcial también mide la correlación lineal que existe entre una variable y otra, y la misma variable en otro momento del tiempo, igual que la ACF, únicamente que la PACF elimina la influencia que tienen los retardos intermedios sobre esa relación. Vamos a poner la definición y luego a continuación os voy a hacer un esquema, un dibujito, donde la gente lo va a entender todo mucho mejor, aunque es un concepto bastante abstracto, ¿eh? Pero bueno, vais a ver que se va a entender un poco la diferencia que existe entre los dos, que también lo pueden preguntar en el tipo test, ¿vale? Entonces lo ponemos ahí, me ponéis, la PACF mide la correlación lineal que existe, la PACF mide la correlación lineal que existe entre una variable en un momento del tiempo, mide la correlación lineal que existe entre una variable en un momento del tiempo, mide la correlación lineal que existe entre una variable en un momento del tiempo y esa misma variable en otro momento distinto.
mide la correlación lineal que existe entre una variable en un momento del tiempo y esa misma variable en otro momento distinto. Y esa misma variable en otro momento distinto. Pero elimina, y esta es la diferencia que existe, ¿vale? Pero elimina la influencia que tienen. Pero elimina la influencia que tienen los retardos intermedios. Pero elimina la influencia que tienen los retardos intermedios sobre dicha relación. Y esa es la diferencia con la ACF, claro. Pero elimina la influencia que tienen los retardos intermedios sobre dicha relación. Pero elimina la influencia que tienen los retardos intermedios sobre dicha relación. Pero elimina la influencia que tienen los retardos intermedios sobre dicha relación. ¿Vale? Pero elimina la influencia que tienen los retardos intermedios sobre dicha relación. Y para que la gente lo entienda, os voy a hacer aquí un esquema, porque así es un poquito abstracto y a lo mejor la gente no lo entiende bien. Entonces voy a hacer el siguiente esquema. Mirad, voy a poner aquí la ACF, elemento ρ sub k. Tenemos un segundito aquí a la hoja, un momentito para que la gente lo entienda. Mirad, voy a poner aquí la ACF, elemento ρ sub k. El elemento ρ sub k, ¿qué es lo que me diría? Pues mide la correlación que existe entre z sub t y z sub t menos k. ¿Vale? El coeficiente de correlación de la ACF, el ρ sub k, mide la correlación lineal que existe entre z sub t y z sub t menos k. Pero claro, en esta relación también influyen los retardos intermedios. En esta relación influye z sub t menos 1, influye el retardo intermedio z sub t menos 2 y así puntos suspensivos. Claro, cuando uno calcula la ACF, el elemento ρ sub k mide la correlación que existe entre z sub t y z sub t menos k, pero tiene en cuenta esta influencia, la de los retardos intermedios. Claro, entre el consumo de este año y el consumo de hace 20 años, también interviene el consumo del año pasado, del anterior. Entonces, claro, cuando tú calculas la ACF, mides la correlación que existe entre estas dos cosas, teniendo en cuenta también toda esta influencia. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando uno calcula la PACF, voy a ponerlo aquí, cuando uno calcula la PACF, el elemento, por favor, de la PACF, debe llamarlo ρ sub k para diferenciarlo, se llama phi sub k, k, con doble subíndice, ¿vale? Entonces la PACF, los elementos de la PACF se van a llamar con este símbolo, phi, y se pone doble subíndice. Bueno, cuando tú calculas la PACF, el elemento phi sub kk, lo que hace es medir la correlación que existe entre z sub t y z sub t menos k, pero elimina la influencia que tienen los retardos intermedios sobre esa relación. Es decir, lo que hace la PACF es que toda esta influencia que tienen los retardos intermedios, z sub t menos 1, z sub t menos 2, puntos suspensivos, esta influencia la elimina. Se queda solamente con la relación que existe entre estas dos cosas, entre z sub t y z sub t menos k, pero que no es debido a toda esta influencia. Y esa es la diferencia que hay entre la ACF y la PACF. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, mide básicamente lo mismo, la única diferencia se encuentra en esto, que la PACF elimina la influencia que tienen los retardos intermedios en la relación entre estas dos cosas. ¿La gente lo entiende bien o no? Es un poquito abstracto, pero creo que se entiende bien la diferencia. Creo que tenéis que saber simplemente cuál es la diferencia. Cuando uno calcula la PACF, mide la relación que existe entre z sub t y z sub t menos k, pero que no es debido a esta influencia de los retardos intermedios. Esa influencia la elimina, ¿vale? Y sin embargo, en la ACF la tiene en cuenta toda esa influencia. Va bien, ¿no? Perfecto. Bueno, y con esto ya se terminarían los conceptos fundamentales, ¿vale? Aquí tenéis una serie de conceptos que vais a ver que pueden ser también
bueno, que son importantísimos para todo lo que vamos a ver a partir de ahora, porque constantemente vamos a utilizar estos conceptos, pero también vais a ver que puede haber en el examen, si hacen una parte tipo test, ¿de acuerdo? Pues puede aparecer alguna pregunta tipo test que sea de teoría sobre estos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis, vamos a coger el test 1 que os he dado yo antes en el WhatsApp, ¿vale? Y vamos a hacer alguna pregunta que sea sobre los conceptos para que veáis qué tipo de pregunta puede caer, ¿de acuerdo? ¿Os parece bien? Y así ya también reforzamos un poco los conceptos. Vale. Copiar de todas formas. ¿Habéis copiado ya todo el mundo el gráfico este? Que aquí es donde se entiende muy bien la diferencia que existe entre las dos cosas, ¿eh? Debéis de copiarlo bien porque además aquí está puesta la anotación que vamos a utilizar, ¿vale? Y la diferencia que existe. Que aquí tienes en cuenta esta influencia y aquí esa influencia se elimina, no se tiene en cuenta y solamente te quedas con la relación que hay entre estas dos cosas que no es debido a esto, claro. A los retardos intermedios. Entonces, cuando terminéis, si queréis, pues vamos a ir al test 1, porque os di dos cuadernillos, uno pone test 1 y otro pone test 2. Cogerme el que pone test 1, ¿vale? Si lo podéis recuperar ahí en el ordenador o lo que sea. Y voy a hacer alguna preguntita tipo test para que veáis esto como lo preguntan. Cómo pueden preguntar alguna pregunta tipo test sobre los conceptos. Vale, ¿ya habéis terminado de copiarlo? ¿Ya tenéis todo? Sí. Sí. ¿Vale? Bueno, ¿y habéis recuperado el test 1? ¿Lo tenéis ahí ya presente? Que es este de aquí. Y entonces veis que pone test 1. Vale. Vale, y vamos a hacer la pregunta 1. Ya todo el mundo tiene presente ahí el test, ¿no? Sí. Sí, sí. Vale, venga, pues entonces vamos a hacer la pregunta 1, la primera pregunta que aparece ahí. Estos son de diferentes exámenes, ¿vale? Son preguntas de diferentes exámenes. Le vamos a hacer la pregunta 1, que dice lo siguiente. Dice, un conjunto formado por 20 observaciones, datos anuales sobre el Producto Interior Bruto Español desde el año 81 hasta el año 2000, constituye un proceso estocástico no estacionario, un proceso estocástico estacionario en media pero no en varianza, una serie temporal o un proceso estocástico estacional. ¿Qué diríais? Ah, sí, me queda lo mismo confundirse, ¿eh? Podéis decir lo que sea, que cada vez lo mismo confundir. ¿Una serie temporal? Claro, muy bien. Nos dice un Sí. conjunto formado por 20 observaciones, datos anuales sobre el Producto Interior Bruto del año 81 hasta el año 2000. Son datos ordenados en el tiempo. Por lo tanto, una serie temporal. La haces la correcta. Muy bien. La haces la verdadera, que es la que tendríais que señalar. ¿Vale? Si solo te dijera el conjunto formado por 20 observaciones anuales, sería el proceso No, serie estocástico, temporal. No, serie temporal son datos, ¿no? En cuanto sean datos, serie temporal. Vale. Si hubiese sido un proceso estocástico, te hubiese preguntado cómo se llaman las variables aleatorias ordenadas en el tiempo. No te hubiesen preguntado por datos. ¿Sabes? Bueno, para que veas la diferencia, si quieres, vamos a hacer también la pregunta 5. Cógeme la pregunta 5. Cógeme la pregunta 5, que dice, en el análisis de series temporales, la secuencia de variables aleatorias de la que se supone procede una secuencia de datos ordenados cronológicamente se denomina una serie temporal, un proceso estocástico, un modelo ARIMA estacionario o un modelo ARIMA estacionario e invertible. Bueno, por favor, al leer esta pregunta, leer muy bien si os preguntan cómo se llaman los datos o las variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Tener mucho cuidado, porque esta pregunta, cuando la hicieron aquel año, hubo gente que la puso mal porque no se fijó
¿Por qué preguntaban? ¿Si por los datos o por las variables aleatorias? ¿Por qué preguntan? Las variables. Claro, preguntan por las variables. Dice, en el análisis de series temporales, la secuencia de variables aleatorias de las que se supone procede una secuencia de datos ordenados cronológicamente se denomina, claro, te preguntan cómo se llaman las variables ordenadas en el tiempo, que luego sacas unos datos, pero te preguntan cómo se llaman las variables ordenadas en el tiempo. ¿Y qué tendrías que contestar entonces? Pues la B, un proceso estocástico. Claro, te estaban preguntando por las variables ordenadas en el tiempo. Por lo tanto, como preguntan por las variables, sería un proceso estocástico, lógicamente. ¿Lo entendéis bien, sí o no? Sí, que cada vez que te pregunten por las variables va a ser proceso estocástico. Claro, Cada vez que te pregunten por los datos... Siempre que sean las variables aleatorias ordenadas en el tiempo, proceso estocástico. Si te preguntan cómo se llaman los datos ordenados en el tiempo, siempre serie temporal. ¿Va bien? Luis, ¿y qué es eso que pone ahí de ARIMA? No, eso todavía es muy adelantado, ¿vale? Eso ya lo veremos en su día, ¿vale? Lo he hecho, aunque eso nosotros no sabemos todavía lo que es, pero lo he hecho porque lo que es correcto lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero eso todavía no lo sabéis vosotros. Cuando llegue su momento, ya veréis que eso lo entenderéis perfectamente, ¿vale? Bien, vamos a hacer entonces las 6 también, que también la puedo hacer. Dice, un paseo aleatorio es un modelo para un proceso estocástico cuya diferencia regular de primer orden es un proceso estacionario pero no invertible, un modelo para un proceso estocástico estacionario en varianza, un modelo para un proceso estocástico cuya diferencia regular de primer orden es un proceso de ruido blanco o un modelo para un proceso estocástico estacionario pero no invertible. Me están preguntando qué es un paseo aleatorio, ¿vale? Y entonces el paseo aleatorio es un concepto que hemos visto en la teoría y que hemos dicho lo que era, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la correcta? La C, ¿no? La C, claro, es la definición que se da yo. Un modelo para un proceso estocástico cuya diferencia regular de primer orden es un proceso de ruido blanco. Claro, yo os he dicho que un paseo aleatorio era un proceso que al tomar la primera diferencia te quedaba ruido blanco. ¿Lo recordáis? Entonces, la C sería la correcta. Es la que tenéis que señalar, claro, lógicamente. Esa es la que tendríais que señalar. Voy a ver si podemos hacer alguna más. Sí, la 17. Iros a la 17. ¿La tenéis ahí ya? Y nos dice la 17. Un proceso estocástico puede definirse como una colección de datos sobre una variable que se observa mensualmente, una secuencia de variables aleatorias ordenadas cronológicamente, una serie temporal estacionaria en medida en varianza, un modelo de regresión lineal con perturbaciones autocorrelacionadas. ¿Qué pondríais? ¿La B? La B, una secuencia de variables aleatorias ordenadas cronológicamente. Sí, la B es la correcta. Muy bien. Oye, un proceso Luis, una estocástico. cosa. Dime. ¿Estas preguntas pueden caer perfectamente en el examen final? Podrían caer. Estos son exámenes finales de toda la vida. O sea, preguntas de exámenes cuando es tipo test, claro. Cuando es tipo test el examen, pues son preguntas de tipo test de examen perfectamente. Vamos, de hecho, todas estas preguntas han caído en exámenes, claro. Lo que pasa es que te digo, nosotros lo que no tenemos, que con Alberto Mauricio sí tenemos la referencia, es con esa profesora, como esta asignatura no la ha dado nunca, ¿sabes lo que te iba a decir? Pues realmente no tenemos la referencia del tipo de preguntas que ella va a hacer, ¿sabes? Pero seguramente coja la referencia de otros profesores, ¿no? Claro. No, yo también tengo la idea de que va a coger también la referencia de estas preguntas, porque cuando ella dio esta asignatura en econometría en el plan antiguo, econometría 2 entraba este tema, ¿sabes? Por ejemplo, series temporales. Y claro, las preguntas que ella corregía eran estas, ¿sabes? ¿De todas formas el examen final es de cátedra o...? No. Aquí el examen final, cada especialidad tiene su examen, ¿eh? Vale. Pues os decía que aquí cada uno pone el examen que quiere. Que no es como la econometría del año pasado, que todo el mundo va a hacer al final el mismo examen, ¿sabes? Vale, pues esa pregunta ya estaría. Vale, vamos a ver si hay alguna. Vale, pues yo creo que de momento esas son las que podemos hacer, ¿vale? Porque esas son las que hay. Es que hay algunas que tienen también apartados que podemos hacer, pero claro, hay cosas que todavía están mezcladas con otras cosas.
Y entonces me prefiero hacerlo cuando veamos también las otras cosas. Vale. Mira, pues eso es solamente para que tuviese un poquito la idea de que algunas veces puede caer alguna pregunta y que es una pregunta pues, de teoría de lo que hemos visto en los conceptos fundamentales, ¿vale? Porque... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vale, venga, vamos a dejarlo aquí entonces y vamos a ver entonces el siguiente epígrafe del tema, ¿de acuerdo? Vamos a poner el epígrafe 2, ya hemos terminado con los conceptos fundamentales y ya vamos a ver el epígrafe 2, que ahí ya vamos a poder hacer más preguntas tipo test y más ejercicios numéricos además, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces el epígrafe 2. Le ponéis el epígrafe 2, ya hemos terminado el 1, que eran los conceptos fundamentales, y vamos a ver el epígrafe 2. Y me ponéis el epígrafe 2, vamos a llamarlo los modelos más importantes de series temporales. Llamarlo así, los modelos más importantes de series temporales. Los modelos más importantes de series temporales. Los modelos más importantes de series temporales. Y aquí vamos a ver los diferentes modelos que existen de series temporales y tenemos que ir viendo sus características, porque luego, claro, nos van a dar una serie de la vida real, tendremos que ver cuáles son sus características y tendremos que ver a qué modelo se parece y decir, por lo tanto, que sigue ese modelo, claro. Eso es un poco la idea que hay detrás de todo este tema, que yo al principio lo que voy a hacer es que os voy a enseñar los diferentes modelos que existen con todas sus características para que la gente luego coja series temporales de la vida real, vean qué características tiene y por lo tanto a qué modelo se parece y por lo tanto decir que sigue ese modelo y estimar ese modelo, claro. Así que vamos a ver los modelos más importantes de series temporales. Y vamos a empezar pues uno por uno. Vamos a empezar, me ponéis como 2.1, como estamos dentro del epígrafe 2, vamos a poner el 2.1, el primer modelo, que es la media móvil de orden 1. Vamos a ver el primer modelo, que es la media móvil, de orden 1. Vamos a ver la media móvil de orden 1, que a partir de ahora, por favor, para escribir menos, siempre vamos a llamarlo así, siempre vamos a llamarlo MA en mayúscula y entre paréntesis un 1. A partir de ahora, por favor, la media móvil de orden 1, siempre lo vamos a llamar así, MA1, y ahora os voy a decir las características, y la definición, claro, primero la definición y luego las características que tiene, que tenemos que aprender bien de memoria, ¿vale? Entonces vamos a ver el primer modelo, que es la media móvil de orden 1, llamada así, MA1. Vamos a ver la media móvil de orden 1, llamado MA1. Para escribir menos, lo vamos a llamar así, MA1. A partir de ahora no lo escribáis todo con palabras, se pone MA1 y todo el mundo sabe lo que es, y así lo vamos a llamar, la media móvil de orden 1. Bueno, ya tenemos un segundito antes de copiar la definición. A partir de ahora, la media móvil de orden 1 va a explicar la serie en función de un ruido blanco y el primer retardo del ruido blanco. Siempre que veáis que una serie temporal se explica en función de un ruido blanco y el primer retardo del ruido blanco, se dice que es una media móvil de orden 1. Venga, ponemos la definición y os pongo la fórmula para que la veáis. Me ponéis ahí. La MA1 explica la serie. La MA1 explica la serie en función de un ruido blanco. La MA1 explica la serie en función de un ruido blanco y el primer retardo del ruido blanco. La MA1 explica la serie en función de un ruido blanco y el primer retardo del ruido blanco. La MA1 explica la serie en función de un ruido blanco y el primer retardo del ruido blanco. Para que la gente lo entienda, esto es una MA1. Esto es una MA1. La serie temporal Z sub t se explica en función de un ruido blanco, lo veis aquí, A sub t, y el primer retardo del ruido blanco, A sub t menos 1. Luego aparecen dos parámetros desconocidos, θ1 y mu, ¿vale? Que son dos números, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que la serie se explica en función de un ruido blanco y el primer retardo del ruido blanco. Siempre que veáis que la serie se explica en función de un ruido blanco y el primer retardo del ruido blanco,
se dice que es una media móvil de orden 1. Y esta es la fórmula que tiene la MA1. ¿Correcto? Y a partir de ahora es lo que vamos a llamar una media móvil de orden 1. Siempre que veáis que la serie temporal z sub t se explica en función de un ruido blanco y el primer retardo del ruido blanco, a sub t menos 1, se dice que es una media móvil de orden 1. ¿Correcto? Luego, como veis, tenéis aquí dos parámetros desconocidos, el θ1 y la mu, que luego pues habrá que estimarlos y habrá que estimarlos con ordenador y habrá que sacar cuánto valen, claro. Pero lo importante es que la serie temporal se explica en función de un ruido blanco y el primer retardo del ruido blanco. Y de este modelo vamos a ver todas las características más importantes que va a tener. Entonces vamos a poner aquí las características de la MA1 y vamos a poner todas las características. Vamos a ver las características y vamos a ver cuáles son sus características, porque luego, claro, cogeremos series de la vida real, veremos qué características tiene y si coincide con las características que tiene la MA1, tendremos que decir que esta serie temporal sigue una MA1 y entonces habrá que estimar ese modelo, claro. Así que vamos a ver qué características tiene la media móvil de orden 1. Y vamos a empezar característica por característica, ¿eh? Empezamos entonces con la primera característica. Vamos a poner la primera característica. Bueno, y me ponéis, por favor, la primera característica es que la esperanza de z sub t siempre vale 0. Me tenéis que poner la primera característica, que la esperanza de z sub t, siempre vale mu. Lo que pasa es que, bueno, si la mu vale 0, pues valdría 0, pero en este caso vamos a ponerlo más general, como he puesto mu. Me ponéis que la esperanza de z sub t vale mu. La esperanza de la MA1 siempre vale la constante. ¿Vale? Lo que valga la constante, la mu, ¿vale? Por lo tanto, tener en cuenta que la MA1 siempre va a ser estacionaria en media, porque como la esperanza siempre te queda mu y la mu es un número, es una constante, la MA1 siempre va a ser estacionaria en media, siempre tiene la media constante. Entonces, ponerlo con palabras, por favor, me ponéis esto, que la esperanza de z sub t vale mu, y luego me ponéis con palabras que la MA1 siempre es estacionaria en media. La MA1 siempre es estacionaria en media. Siempre tiene la media constante. La MA1 siempre es estacionaria en media. Siempre tiene la media constante. ¿Vale? Me lo ponéis con palabras, que como la esperanza vale mu, que es una constante, pues la MA1 siempre es estacionaria en media, porque la media es constante, como veis, vale mu. Y esta es la primera característica. La segunda característica va a ser que la varianza de z sub t, lo que también se llama el gamma sub 0, ¿vale? La varianza de la serie, el gamma sub 0, cuando es una MA1 siempre se calcula así, es 1 más θ sub 1 al cuadrado, que multiplica a sigma cuadrado, a la varianza del ruido blanco. Entonces, ponérmelo así, la varianza de la serie, el gamma sub 0, que también lo podéis llamar así, cuando es MA1 se calcula con esta fórmula, es 1 más θ sub 1 al cuadrado por sigma cuadrado. Todas estas características luego hay que aprendérselas muy bien de memoria porque no va a hacer falta luego para hacer los ejercicios, son las fórmulas que tendremos que utilizar para calcular las cosas, ¿vale? Tened en cuenta que estoy quitando lo que es un poco más pesado, que son las demostraciones, estoy dejando lo básico, lo fundamental, lo que nos va a hacer falta, ¿vale? Entonces, la varianza de la MA1 se calcula siempre con esta fórmula, 1 más θ sub 1 al cuadrado, que multiplicaría a sigma cuadrado. ¿Alguien me podría decir si esta varianza también es constante o no es constante? Esta varianza es constante porque si es un número constante, entonces la MA1 también es estacionaria en varianza, también tiene la varianza constante. Entonces, ¿qué os parece a vosotros? ¿Es constante la varianza o no? ¿La varianza depende de t, va cambiando con el tiempo o es una constante? Pues fijaros, el sigma cuadrado es un número y el θ sub 1 es otro número. Por lo tanto, esto que tenéis aquí es una constante, es un número. La MA1 también siempre es estacionaria en varianza, siempre tiene la varianza constante. Ponerlo entonces también con palabras, ponerme aquí al ladito, que la MA1 siempre es estacionaria en varianza. Siempre tiene la varianza constante. La MA1 siempre es estacionaria en varianza, siempre tiene la varianza constante. Y estas serían las dos primeras características, que la esperanza siempre vale mu, que es una constante,
y que la varianza vale siempre 1 más tetas 1 al cuadrado por sigma al cuadrado, que también es una constante, entonces también es estacionaria en varianza. Vamos a ver la tercera característica. Vamos a ver la tercera característica, que es la invertibilidad, que se llama. Vamos a ver entonces la tercera característica, que es lo que vamos a llamar a partir de ahora la invertibilidad. La invertibilidad. Y tenemos un segundito, os voy a dar primero la idea. Mirad, a partir de ahora vamos a decir que un modelo es invertible si la serie se puede poner en función de su pasado. Si yo una serie la puedo poner en función de su pasado, es decir, si yo a z sub t la puedo poner en función de z sub t menos 1, z sub t menos 2, etcétera, se dice que es invertible. Bueno, pues la MA1 no es siempre invertible. Tiene que cumplir una condición para ser invertible, ¿de acuerdo? Y la pueda poner en función de su pasado. Vamos a poner la idea, me ponéis ahí la invertibilidad y ponemos la idea, me ponéis una serie es invertible si se puede poner en función de su pasado. Una serie es invertible si se puede poner en función de su pasado. Una serie es invertible si se puede poner en función de su pasado. Ponerme entre paréntesis z sub t menos 1, z sub t menos 2, puntos suspensivos. Una serie es invertible si se puede poner en función de su pasado. Y me ponéis entre paréntesis z sub t menos 1, z sub t menos 2, puntos suspensivos. Para que la gente entienda bien lo que significa invertible, claro. Una serie es invertible si se puede poner en función de su pasado, en función de z sub t menos 1, z sub t menos 2, etcétera, ¿vale? Y me ponéis, la MA1 no es siempre invertible. La MA1 no es siempre invertible. Para que lo sea, tiene que cumplir la siguiente condición. La MA1 no es siempre invertible. Para que lo sea, tiene que cumplir la siguiente condición. La MA1 no es siempre invertible y para que lo sea, tiene que cumplir siempre la siguiente condición. Y la condición que tiene que cumplir es muy sencilla de demostrar en los ejercicios. Es que el θ1 en valor absoluto tiene que ser menor que 1. Esto es la condición para que la MA1 sea invertible y se pueda poner en función de su pasado. Que el θ1 en valor absoluto sea menor que 1. ¿Vale? Tener mucho cuidado porque en los ejercicios tendremos el θ1 que será un número y si te preguntan si es invertible, simplemente será comprobar esta condición. Pones el parámetro en valor absoluto, este número en valor absoluto, y si es menor que 1, sí que es invertible. ¿Vale? Entonces, siempre que os pregunten por la invertibilidad de la MA1, tienes que decir que no es siempre invertible y que si cumple esta condición, sí que sería invertible y se podría poner en función de su pasado. ¿Vale? Y esta es la tercera característica que también tenéis que saber bastante bien, ¿no? Bueno, vamos a pasar la cuarta característica, que es la función de autocovarianza, porque vais a ver que esa función, cuando es una MA1, tiene una forma muy especial. Vamos a ver entonces la función de autocovarianzas. Vamos a ver entonces la función de autocovarianzas. Bueno, ¿y sabéis lo que pasa? Que esta función, cuando es una MA1, tiene una forma muy especial, ¿de acuerdo? Porque vais a ver que esta función de autocovarianzas, cuando es la MA1, se caracteriza porque tiene el primer elemento distinto de 0, pero a partir del segundo elemento se anula. Es decir, va a tener solamente un elemento, que va a ser el primero, y a partir del segundo elemento se hace 0 y ya todo se hace en 0. Vais a ver que cada modelo se comporta de forma diferente y por lo tanto es lo que va a permitir diferenciar unos modelos de otros y ver la serie temporal de la vida real qué modelo sigue, sabiendo qué características tiene y a qué modelo se parece, claro. ¿De acuerdo? Me ponemos la idea, me ponéis esta función en la MA1. Se va a cortar, Luis. Sí, ¿se va a cortar ya? Vale, pues ahora entramos. Entramos entonces. A ver si se corta entonces. Sí, porque ya está casi, ¿no?